Yo soy la conciencia en el corazón de todas las criaturas. Soy su principio, su ser, su fin. Soy la mente de los sentidos. Soy el sol radiante entre las luces. Yo soy la canción en la tradición sagrada. Soy el rey de las deidades. Soy el sacerdote de los grandes videntes. Así es como Krishna describe a Dios en el Santo Gita. Y para la mayoría de los hindúes, Él es el Dios mismo, el Ser Supremo o el Purna Purushottam. Krishna es un dios principal del panteón hindú y se considera la octava encarnación de Vishnu. Es quizás el más popular de todos los héroes de la mitología hindú. Las aventuras de Krishna aparecen en el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Harivamsa y otros textos sagrados conocidos como los Puranas, donde se le describe como el Ser Supremo y Creador del universo. Los relatos más antiguos de Krishna en los textos sagrados se refieren a sus aventuras con los príncipes Pandava, mientras que más tarde se acumularon relatos a lo largo de los siglos que describen su accidentada juventud, cuando Krishna utilizó con éxito su habilidad con las armas para derrotar a una serie de temibles enemigos, demonios y monstruos. Krishna, la encarnación más poderosa de Vishnu, el gran exponente del Bhagavad Gita. Krishna es una de las encarnaciones más poderosas de Vishnu, la divinidad de la Trinidad hindú. De todos los avatares de Vishnu es el más popular y quizá de todos los dioses hindúes el más cercano al corazón de las masas. Krishna era oscuro y extremadamente guapo. La palabra Krishna significa literalmente negro, y el negro también connota misterio. La importancia de ser Krishna. Durante generaciones, Krishna ha sido un enigma para algunos, pero Dios para millones de personas. La gente considera a Krishna su líder, héroe, protector, filósofo, maestro y amigo, todo en uno. Krishna ha influido en el pensamiento, la vida y la cultura de la India de innumerables maneras. Ha influido no solo en su religión y filosofía, sino también en su misticismo y literatura, en la pintura y la escultura, en la danza y la música, y en todos los aspectos del folclore hindú. El tiempo del Señor. Tanto los estudiosos indios como los occidentales han aceptado el periodo comprendido entre el 3200 y el 3100 a.C. como el periodo en el que Krishna vivió en la tierra. Krishna nació en la medianoche del Ashtami, o el octavo día del Krishna Paksh, o quincena oscura del mes hindú de Shravan, agosto-septiembre. El cumpleaños de Krishna se llama Janmashtami, una ocasión muy especial para los hindúes que celebran en todo el mundo. El nacimiento de Krishna es en sí mismo un fenómeno trascendental que genera asombro entre los hindúes. El bebé Krishna, asesino de males. Abundan las historias sobre las hazañas de Krishna. Las leyendas cuentan que el mismo sexto día de su nacimiento, Krishna mató a la dama demonio Putna chupando sus pechos. En su infancia, también mató a muchos otros poderosos demonios: Trumpar, Kishi, Haritsur, Bakarsur, Palambasur, etc., de los cuales hablaremos en futuros videos, si así lo quieres. Así es que asegúrate de estar suscrito al canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos increíbles documentales. Seguimos. En esa misma época, Krishna mató a Kali Nag, cobra de cabello, e hizo que el agua sagrada del río Yamuna no tuviera veneno. Los días de la infancia de Krishna. Krishna hizo felices a las pastoras con la dicha de sus danzas cósmicas y la música conmovedora de su flauta. Permaneció en Gokul, el legendario pueblo de las vacas, del norte de la India, durante 3 años y 4 meses. De niño tenía fama de ser muy travieso, robando cuajada y mantequilla,
haciendo travesuras con sus amigas o gopis. Tras completar su lila o hazañas en Gokul, se dirigió a Vrindavan y se quedó hasta los 6 años y 8 meses. Según una famosa leyenda, Krishna expulsó a la monstruosa serpiente Kaliya del río al mar. Según otro mito popular, Krishna levantó la colina de Govardhana con el dedo meñique y la sostuvo como un paraguas para proteger a los habitantes de Vrindavana de las lluvias torrenciales provocadas por el señor Indra, que había sido molestado por Krishna. Luego vivió en Nandagrama hasta los 10 años. Juventud y educación de Krishna. Krishna volvió entonces a Mathura, su lugar de nacimiento, y mató a su malvado tío materno, el rey Kamsa, junto con todos sus crueles asociados, y liberó a sus padres de la cárcel. También restituyó a Ugrasen como rey de Mathura. Completó su educación y dominó las 64 ciencias y artes en 64 días en Avantipura, bajo su preceptor Sandipani. Permaneció en Mathura hasta los 28 años. Krishna, el rey de Dwarka. A continuación, Krishna acudió al rescate de un clan de jefes Yadava, expulsados por el rey Jarasandha de Magadha. Triunfó fácilmente sobre el ejército multimillonario de Jarasandha, construyendo una capital inexpugnable, Dwarka, la ciudad de las muchas puertas, en una isla en el mar. La ciudad, situada en el punto occidental de Gujarati, está ahora sumergida en el mar según la epopeya Mahabharata. Krishna trasladó a todos sus parientes y nativos dormidos a Dwarka mediante el poder de su yoga. En Dwarka se casó con Rukmini, luego con Jambavati y con Satyabhama. También salvó su reino de Nakasura, el rey demonio de Prajatisapur, que había secuestrado a 16,000 princesas. Krishna las liberó y se casó con cada una de ellas, ya que no tenían otro lugar al que ir. Krishna, el héroe del Mahabharata. Durante muchos años, Krishna vivió con los reyes Pandava y Kaurava, que gobernaban Hastinapur. Cuando estaba a punto de estallar una guerra entre los Pandavas y los Kauravas, enviaron a Krishna a mediar, pero fracasó. La guerra se hizo inevitable y Krishna ofreció sus fuerzas a los Kauravas y él mismo aceptó unirse a los Pandavas como auriga del maestro guerrero Arjuna. Esta batalla épica de Kurukshetra, descrita en el Mahabharata, se libró en torno al año 3000 a.C. En medio de la guerra, Krishna dio su famoso consejo, que constituye el núcleo del Bhagavad Gita, en el que expuso la teoría del Nishkam Karma, o acción sin apego. Los últimos días de Krishna en la tierra. Tras la gran guerra, Krishna regresó a Dwarka. En sus últimos días en la tierra, enseñó la sabiduría espiritual a Uddhava, su amigo y discípulo, y ascendió a su morada tras desprenderse de su cuerpo, que fue abatido por un cazador llamado Yara. Se cree que vivió 125 años. Tanto si era un ser humano como un dios encarnado, no se puede negar el hecho de que ha estado gobernando los corazones de millones de personas durante más de 3 milenios. Y yo soy el documentalista. Y esto fue la saga de los dioses hindúes. Krishna, el ser supremo, el asesino de males.